bastante sobre cirugía laparoscópica. Justamente ya nos encontramos con el especialista del Hospital Regional de Ica, Jack Pong, quien le damos la bienvenida por estar en este programa. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días. Agradecerle a ustedes por la invitación a su programa y poder compartir alguna información que de repente la población está poco enterada y brindar los conocimientos sobre las bondades que tiene la cirugía laparoscópica en general. Para empezar, ¿qué es cirugía laparoscópica? El tema laparoscópica viene de una cuestión, de una técnica quirúrgica, si se quiere decir, nueva o moderna, a pesar de que ya tenemos bastantes años en Ica y a nivel mundial con esta técnica, pero como que recién se está informando o recién se está dando a conocer a la población en general. Es una técnica que consiste en realizar intervenciones quirúrgicas pero con incisiones pequeñísimas. Se le llama también cirugía mínimamente invasiva porque ya no necesitamos hacer una incisión de gran magnitud para poder operar a cualquier nivel, a cualquier parte de nuestro organismo. ¿Y qué ventajas tiene este tipo de cirugía? Las ventajas son múltiples. Una de las ventajas, por ejemplo, es en la estética. Ya no se hace una incisión grande como normalmente se hacía hace muchos años atrás. El paciente se incorpora mucho más rápido a sus labores, a sus quehaceres. Hay menos riesgo de infección de la herida operatoria, porque son unas pequeñas incisiones donde el riesgo de infección es casi nula. Hay menor riesgo de que el paciente con los años o con los meses pueda hacer un esfuerzo físico y esto pueda generar una hernia incisional o una eventración, que algunos lo conocen con ese nombre. Entonces todas esas cosas se evitan haciéndole la cirugía laparoscópica y por supuesto que el dolor en el postoperatorio inmediato es menos que el dolor que se hace con una incisión grande, que lógicamente va a ser mucho mayor. ¿Y para qué tipo de enfermedades, doctor, se aplica cirugía laparoscópica? Mira, hoy en día la cirugía laparoscópica está entrando a todo nivel. Sí es cierto que los pioneros en cirugías laparoscópicas de repente fueron los ginecólogos, pero que ahora ya los cirujanos han retomado más esta técnica y se empezó con cirugía de vesícula, cirugía de apéndice, luego ya han ido entrando a todos los campos. Hoy en día se hacen las cirugías que más podrían de repente ser inimaginables para la población. Por ejemplo, se hace cirugía bariátrica, que es cirugía de reducción del estómago. A ver si nos apoyan, por favor, por interno con las imágenes que hemos preparado para dar una mejor explicación. Usted refiere entonces que a través de este tipo de cirugía uno puede sanarse rápidamente, que esto va a proteger de repente al paciente para que posteriormente no tenga otro tipo de dolencias. Bueno, la operación en sí viene a ser la misma. Lo que cambia es la técnica con la cual se aborda este tipo de intervención. Por ejemplo, operar una colecistitis, hablamos de cálculos en la vesícula, por ejemplo. Operarla con cirugía abierta significa pues, que el paciente esté hospitalizado 3 o 4 días, mientras que si lo operamos con cirugía laparoscópica, a las horas ya el paciente está sentado, está ingiriendo alimentos y máximo al día siguiente le estamos dando de alta a su casa. O sea, el asunto es que la cirugía laparoscópica tiene sus bondades en cuanto al bienestar del paciente. La forma o el modo que se va a operar, al final viene a ser lo mismo, porque hay que extirpar la vesícula con los cálculos que hay en el interior de ella. Pero no cambia, lo que cambia es la técnica y las ventajas o las bondades que tiene para el paciente. ¿Cuántas incisiones se hace en el cuerpo, por ejemplo, para extraer un tumor de ovario? Normalmente hacemos 4 incisiones, ¿no? o 3 dependiendo del tamaño del tumor. Hay veces que nos permiten operar con 3 incisiones, puede ser los quistes, generalmente se hacen con 2 o 3 incisiones a lo mucho, quistes pequeños, o cuando son, por ejemplo, tumores grandes,
en el caso, por ejemplo, de tumores en el útero, como un mioma, que eso lo hacen los ginecólogos, eso, por ejemplo, si el tumor es demasiado grande, igual, se va ¿Por dónde seccionando. lo extraen? Ah, lo seccionan, Claro, lo se seccionan. puede seccionar el mismo tumor, se va seccionando dentro de una bolsa que metemos dentro de la cavidad, se va seccionando y el tumor sale por partes, va saliendo por partes por una incisión pequeña, o sea, no es el tamaño, no es un impedimento para decir hay que ampliar la herida y se puede sacar por un fácil, por un trocar de 1 centímetro. Muy bien, muy interesante. ¿Y qué tipo de equipos utilizan ustedes? El equipo es una torre. ¿Qué es lo que ingresa al cuerpo? Hay una camarita especial, Claro, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? La torre de la paroscopía tiene 3 módulos básicamente. El módulo de video o la cámara que va conectado a una fibra óptica, donde la fibra óptica nos permite, es una cámara pequeña prácticamente que entra al interior del cuerpo y nos permite llevar la imagen a un monitor. Por favor, Willy, en interno he preparado imágenes con relación a lo que estamos hablando. Ahí está. Muchas gracias por estar atento. Entonces, ese primer módulo nos permite llevar la imagen a un monitor. O sea, prácticamente el cirujano hace la intervención mirando al monitor, ¿no? Entonces, las pinzas son las que nos van a ayudar a hacer la intervención quirúrgica. El otro módulo del equipo es el insuflador de un gas especial que introducimos en el abdomen para crear una cavidad, que es una cavidad virtual, la hacemos en una cavidad real que nos permita llegar a operar a la zona donde queremos operar. Y el tercer módulo es una fuente de luz que nos ilumina, que está conectado también a la fibra óptica que ingresa junto con la cámara y nos da la visión, la luz para poder iluminar esta zona y llegar a hacer las intervenciones quirúrgicas. Y vemos que se observa nítidamente, ¿no? Estas cámaras son súper especiales. Hoy en día, por ejemplo, en el hospital regional tenemos un equipo de última generación que nos dan una imagen en HD y nos permiten operar de la mejor manera. Uno puede ver, como le digo, no solamente vemos la zona donde estamos operando, sino nos permite hacer un mapeo de toda la cavidad abdominal. Vemos cómo está el hígado, cómo están los intestinos, el colon, vemos la parte externa del estómago y múltiples órganos que a veces, por ejemplo, hay cosas que uno entra a operar con un diagnóstico de problemas cálculos vesiculares, pero de pronto nos encontramos con una serie de adherencias que están estrangulando el intestino, que causan dolor al paciente. Entonces eso lo podemos identificar en el momento de la operación y al mismo tiempo le damos el tratamiento. Con el mismo equipo le liberamos todas esas adherencias, liberamos las bridas que tiene y solucionamos las dos patologías al mismo tiempo, tanto las bridas, adherencias, y operamos la vesícula y de esa manera le damos solución a las dos cosas al paciente, ¿no? Que es un poco difícil hacerlo con cirugía abierta, porque con cirugía abierta nos limita o nos confina a solamente operar o visualizar la zona donde estamos operando. ¿Y qué personas pueden realizarse esta práctica? ¿Hay también de repente contraindicaciones de quienes no pueden operarse a través de cirugía laparoscópica? Mira, hoy en día ya las contraindicaciones son las mismas que para la cirugía abierta. Cuando recién empezó a salir la cirugía laparoscópica, habían varios mitos, varias cosas que limitaban un poco, que decían que las personas obesas no, que porque las personas ancianas que no se podía, que las gestantes tampoco podían acceder a esta técnica. Entonces, todos esos mitos ya han ido cambiando con los estudios de investigación y con las cosas que ya han ido apareciendo, de tal manera que hoy en día prácticamente que no hay contraindicaciones, o de todas maneras las contraindicaciones son las mismas que para una operación en un paciente común, para que se le va a hacer una cirugía abierta. O sea que no existe ningún tema de que diga que el cálculo es muy grande, que no puede salir, que el tumor es muy grande. Ya esas cosas han quedado de lado. Prácticamente entra en todos los campos y las mismas restricciones que tiene para cirugía abierta son las mismas que para cirugía laparoscópica. ¿Se puede extirpar entonces cálculos, tumores, qué más? Se puede hacer un montón de operaciones. Se hacen resecciones intestinales, se hacen cirugía de estómago, se disminuye el tamaño del estómago para poder, incluso para las personas que sufren enfermedad de obesidad mórbida, personas
con algún tipo de enfermedad que tienen sobrepeso, se puede hacer. ¿También pueden ser sometidas las personas con sobrepeso a cirugía laparoscópica? Claro, porque incluso las personas que tienen una patología apendicular, por ejemplo, las personas que sufren de apéndice, que a cualquiera nos puede dar una apendicitis, podemos tener un cuadro de apendicitis aguda, y es mucho más factible operar a una persona obesa con cirugía laparoscópica, extirparle el apéndice, que hacerlo con cirugía abierta, porque el panículo adiposo que tienen estas personas es más propensa a que puedan hacer infección de la herida operatoria. Entonces, con cirugía laparoscópica tienes la bondad de que no hay contacto directo con la piel, por tanto la infección de la herida operatoria casi es nula y no hay mucha repercusión en este aspecto. ¿Y más o menos cuánto tiempo demora este tipo de intervenciones? Eso ¿Es depende, menos que la cirugía convencional? En algunos casos sí. Depende también bastante del entrenamiento y de la curva de aprendizaje del cirujano. Eso también influye de algún modo, ¿no? Pero comparando, por ejemplo, cirugía abierta en cirugía de vesícula, que normalmente puede estar el tiempo en una cirugía abierta entre 1 hora y media en promedio, en manos entrenadas, cirugía laparoscópica se puede hacer hasta en 35, 45 minutos con cirugía laparoscópica. O sea, el tiempo puede bajar dependiendo del entrenamiento del cirujano. El tiempo es más corto y por lo tanto hay menos exposición a los anestésicos, hay menos riesgo intraoperatorio. ¿Y qué tipo de anestesia se le aplica al paciente? La anestesia es la misma que podemos aplicar para cirugía abierta. Normalmente podemos hacemos cirugía laparoscópica con paciente con cirugía con anestesia general. También se puede hacer cirugía laparoscópica con anestesia raquídea o con anestesia peridural, que es una anestesia regional que va colocada en la columna. ¿Hay casos en el que el paciente está consciente mientras se va operar. Realizando la operación? Sí, claro que sí. Mientras que se va operando la operación, el paciente puede estar despierto, solamente está anestesiado en la zona inferior de la mitad del cuerpo. Entonces, no hay ningún inconveniente en ese sentido. Eso va a depender también de la evaluación que se le haga al paciente, porque hay pacientes que lo permiten, otros pacientes no lo permiten, pero igual se puede hacer con cualquier tipo de anestesia. Bien, hoy en día, sobre todo las jovencitas, se quejan mucho sobre los cálculos o los problemas que puedan tener en los ovarios. ¿También ellas pueden practicarse este procedimiento de cirugía laparoscópica? Claro, primero es tener un buen diagnóstico. Generalmente las jóvenes presentan cuadros de quistes de ovario, ovarios poliquísticos, problemas incluso de infertilidad, que eso lo manejan muy bien los ginecólogos con cirugía laparoscópica. Se entra igual a la cavidad abdominal y se puede identificar el ovario, se puede incluso darle tratamiento en el momento ya del mismo diagnóstico que se va a hacer. Se hace la identificación de los quistes y se le da tratamiento, se le cauterizan o se le extirpa el quiste para que puedan continuar. Y en cuanto a la fertilidad, igual, se hacen cirugías para ver cómo está la permeabilidad de las trompas del útero, y con eso se puede determinar si hay obstrucción o no hay obstrucción, y se puede canalizar incluso la trompa para poder darle permeabilidad y poder mejorar la fertilidad de las mujeres. Bien, si usted desea realizar alguna consulta, nuestro cirujano lo puede hacer a través del 256735. 256735. Tengo una pregunta por interno y indican justamente algunas personas de qué órganos se pueden extirpar por laparoscopía. Se puede extirpar cualquier tipo de órgano, ¿no? Se puede extirpar segmentos de hígado, tumores hepáticos. Se puede extirpar todo el vaso, por ejemplo, en pacientes que está indicado extirpación del vaso, igual se le puede extirpar el vaso, y cualquier otro órgano que se encuentre en la cavidad abdominal, no hay ningún problema. Vamos a recibir entonces la primera comunicación telefónica. Bien, colgó. De verdad, a las personas que deseen participar en este programa lo pueden hacer en vivo y en directo, hacer sus consultas, aprovechar justamente que están aquí los especialistas para que usted se puedan sacar algunas dudas que puedan tener con relación al tema que se está tratando. Muy buenos días, lo escuchamos. ¿Cuál es su consulta? ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando. Buenos días. Yo quería preguntarle al doctor que
O sea, yo tengo 27 años y me ha salido una bolita en el seno. Y el doctor me recetó unas pastillas y me dijo que me tenía que operar para poder extraerlos. Yo quería saber cómo puedo hacer, no sé. Ya. ¿Alguna pregunta de repente usted quisiera hacerle a la paciente, doctor? Bueno, básicamente si lo que tiene es una tumoración en el seno, antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento hay que hacer los estudios respectivos. Hay que hacer, dependiendo de la edad, si tiene menor de 40 años, hay que hacer una ecografía de mamas para determinar qué tipo de tumor, si es sólido o es quístico, y de acuerdo a eso se le da el tratamiento, ¿no? Si es quístico, generalmente se aspira con una aguja de aspiración, se manda a hacer un análisis para ver si hay células malignas o no, y luego si es una tumoración quística o es una tumoración sólida, generalmente, como le digo, dependiendo de la edad, en las jóvenes generalmente se trata de un fibroadenoma que hay que tratar de extirparlo. Si es pequeño, se extirpa su totalidad y se manda a analizar. Pero mediante los estudios previos. Claro, hay que hacerle un estudio previo. Si es persona mayor de 40 años, igual. Primero hay que hacerle una mamografía, pensando en un CA, un cáncer de mama, que es lo más común que pueden encontrar. En los jóvenes generalmente son fibroadenomas, pero de todas maneras hay que hacer las biopsias previas antes de poder darle un tratamiento definitivo. Definitivamente, siempre las mujeres son propensas a tener patologías de mama, y ante cualquier tumor, cualquier bultito, es mejor acudir y seguir las indicaciones del médico, del ginecólogo, del cirujano que lo está tratando, para poder completar con sus estudios y luego poder darle un tratamiento más adecuado. Lo que es más común hoy en día, doctor, son el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino. La pregunta será, en este caso, ¿se puede extirpar este tipo de tumores cancerígenos a través de la cirugía laparoscópica? Mira, en lo que es, por ejemplo, en mamas, las mamas son unos órganos que están son superficiales. En algunas veces se puede utilizar, si el tumor está muy metido, dependiendo del tipo del diagnóstico, ¿no? Si es un cáncer, hay otros tipos de técnica, por ejemplo, para entrar a hacer mama. Hoy día se utiliza extirpar el tumor y extirpar el ganglio que está comprometido, hay unas pruebas radioactivas que se hacen para identificar el ganglio comprometido, y no hay necesidad de extirpar la mama completa como se hacía antiguamente, las mastectomías, las pacientes quedaban sin mama, y luego quimioterapia, radioterapia. Pero bueno, hoy en día se puede hacer la cirugía más avanzada, solamente extirpan el tumor y los ganglios que están comprometidos, y pues, tienen muy buen pronóstico. Entonces eso se puede hacer con cirugía, con otro tipo de cirugía. Aquí ya no entra mucho la laparoscopía, porque son zonas accesibles y se pueden hacer pequeñas incisiones, ¿no? Ya no se hacen las incisiones grandes, y son zonas que están casi en la piel, y no necesitamos la ayuda de audiovisual, como se quiere, para poder llegar a las zonas inaccesibles, como son el hígado, estructuras como el intestino, que sí necesitamos entrar a una cavidad por un agujero pequeño. Perfecto. También nos preguntan por interno, doctor, ¿por qué usan dióxido de carbono en la cirugía? El dióxido de carbono es un gas que lo utilizamos porque nosotros trabajamos bastante con electrocauterio. Es electricidad que hace que cauterizar los vasos, o el pequeño sangrado que pueda ocasionar en algunos casos al momento de estar interviniendo, se hace la cauterización de estos vasos. Eso desprende chispas, desprende contacto directamente con el gas que está alrededor. Si nosotros colocaríamos lo que se hizo, estudios que se hicieron pues cuando recién estuvo empezando la laparoscopía, si se hubiera hecho esto con aire, con oxígeno, distender a hacer esa cavidad con oxígeno, sé que el oxígeno es combustión, o es su fuente de combustión para el fuego, ¿no? Entonces lo que estaríamos ocasionando es de repente que el fuego se incentive más y poder ocasionar quemaduras en el paciente. El dióxido de carbono es un gas que no es combustión para el fuego, entonces es por eso que eso nos permite trabajar con el dióxido de carbono, y es más que se reabsorbe más fácil en el cuerpo que utilizar
aire comprimido, oxígeno, ¿no? Que eso no está ya, pues, indicado, ¿no? Siempre el trabajo es con dióxido de carbono. Y también nos preguntan cuántas veces un paciente puede ser sometido a cirugía laparoscópica. Las veces que sea necesaria. No hay, como les digo, contraindicación. Si le operó un paciente de vesícula con cirugía laparoscópica, si el paciente al año llega con problemas de apendicitis, igual se le puede hacer una intervención de cirugía laparoscópica sin ningún tipo de contraindicaciones. No hay limitación en cuanto a lo que es este tipo de cirugía. Bien. Otra interrogante, ¿los pacientes diabéticos también pueden ser sometidos a este tipo de cirugía? Sí, y con mucho más razón los diabéticos, porque no le vamos a hacer una herida grande, no va a haber problema de cicatrización de la herida, son incisiones pequeñísimas y la operación se realiza más rápido. Entonces, los pacientes con diabetes también son candidatos y no tienen ninguna contraindicación para poder hacer este tipo de intervención. Bien. Llamada telefónica entonces, en vivo y en directo. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cuál es su pregunta? Buenos días. Lo escuchamos, caballero. Quería saber si se puede hacer una lobectomía pulmonar a través de esta técnica. Sí, claro que sí. Lobectomías pulmonares también se hacen con cirugía laparoscópica. Hoy en día en el hospital contamos con cirujanos de tórax, cirujanos cardiovasculares, que ellos pueden hacer la lobectomía con cirugía laparoscópica sin ningún problema. Igual que la cavidad abdominal se ingresa a la cavidad torácica y se puede hacer la resección de ese tipo de patologías. Cualquier tipo de patología que demande resecar un segmento del pulmón con cirugía laparoscópica se puede hacer sin ningún problema. La incisión que estamos viendo justamente en imágenes, más o menos de cuántos centímetros es. Las incisiones normales, las técnicas quirúrgicas de las escuelas tanto americanas como francesas, hablan de 4 incisiones pequeñas, 2 incisiones de 1 centímetro y 2 incisiones de medio centímetro. Por medio de esas incisiones colocamos la cámara y las pinzas que podemos ver, que estamos viendo por ejemplo en estas imágenes, una intervención quirúrgica de una colecistectomía, ¿no? Extirpar la vesícula, como ustedes ven, ahí por ejemplo tienen 3 pinzas que están trabajando, más el agujero por donde está ingresando la cámara son 4 incisiones, las que normalmente se utilizan para hacer este tipo de operaciones, ¿no? Algunos cirujanos podemos tener algunas variantes, particularmente yo utilizo solo 3 trocas, 3 incisiones, con la cual ya me he acostumbrado a operar así y eso de repente es un poco beneficioso para el paciente porque ya no se le hacen 4 incisiones, sino son 3 y por medio de eso fácilmente se puede operar. Claro que hay casos en los que necesita ponerle un cuarto más y si se le tiene que poner se le pone para que se haga una operación óptima. Últimamente, doctor, ¿por qué estas operaciones no se han estado realizando con mayor frecuencia? No, de repente es el equipamiento que se necesita porque a veces los equipos son un poco costosos y lo otro es que de repente el personal humano también a veces la capacitación que se tiene en incursionar en este tipo de cirugías nos limita un poco, pero esto se ha estado dando ya bastante tiempo atrás. En Ica, por ejemplo, se opera cirugía laparoscópica desde el año 97, 98, en el año 97 se empezaron a hacer las cirugías laparoscópicas en Ica. Lo que pasa es que no se ha difundido mucho, no se ha estado difundiendo mucho, Eso de repente es lo pero que falta, ¿no? sí se está haciendo. Y ahora, ¿esto es a solicitud del paciente o es que ustedes como médicos especialistas le recomiendan al paciente que se haga una cirugía laparoscópica? Normalmente, identificado el problema y diagnosticado, nosotros le damos la alternativa al paciente y le explicamos todas las bondades, las ventajas que tiene la cirugía laparoscópica. Entonces, claro, porque siempre que hablamos de una operación, todos definitivamente nos entra el miedo, ¿no? Nos van a Claro. cortar, voy a tener una cicatriz inmensa, no voy a estar bien. así es. Esas son las reacciones de los pacientes. Claro, lo que pasa es que como técnica de repente nueva o que lo escuche el paciente que nunca ha escuchado hablar de la laparoscopía y dice, ¿sabe qué, señora? Vamos a operarla con cirugía laparoscópica, y dice, ¿qué es esto? No sé, yo estoy completamente desinformada del tema. Y optar por una técnica que no se conoce, que recién he escuchado,
Entonces como que algunos pacientes todavía dicen, no, yo prefiero la técnica antigua, que la conocen todos, o siempre se han operado por esos métodos, y algunos, ahora todavía encontramos pacientes que lo rechazan, pero el mayor porcentaje hoy en día ya lo acepta, o ya lo escuchó, y ya sabe cómo es, e incluso algunos ya te piden que lo operes con cirugía laparoscópica. Lo que no sucedía hace 10 años atrás, o hace 8 años, el paciente, tú le proponías hacer una cirugía laparoscópica y le explicabas las ventajas, y aún con eso el paciente te decía, no, puede ser que no salga bien, porque no se conoce, no ha escuchado hablar de cirugía. ¿Y cuánto tiempo demora la recuperación del paciente? La recuperación es muchísimo más rápido que cirugía ¿Cuántos abierta. días? Porque normalmente cuando, claro, eres sometido a cirugía abierta, estás postrado en cama por lo menos 3-4 días, ¿no? Claro, dependiendo del tipo de cirugía, por ejemplo, los pacientes que operamos apendicitis, colecistitis, nosotros al día siguiente en el hospital ya le estamos dando de alta, el paciente se recupera. A las 8 o 9 horas el paciente ya está sentado, está tomando líquidos. ¿Así de rápido? Sí, así de rápido, a las 9 horas ya están allí. Incluso en Lima, por ejemplo, hay hospitales que hacen cirugía de día. Y la cirugía de día significa pues que el paciente lo operan en la mañana y en la tarde, antes de la noche ya está en su casa. Muy bien, vamos a recibir la siguiente comunicación. Muy buenos días, ¿cuál es su consulta? Aló, buenos días. Buenos días, doctor, buenos días. Buenos días. Yo fui operada me revalí a ti de una riñón laparoscópica, pero a raíz de esa operación me afectó la pierna izquierda. ¿A qué se debe? Fui operada en el lado derecho del riñón con éxito de operación, pero después de los 3 días que me hacen caminar, fue afectada la pierna izquierda, me tuvieron como terapia y actualmente sigo con el tratamiento antiinflamatorio en el sentido de que me siento y un rato al levantarme me jala para caminar poco y después normalmente sobre las piernas. ¿A qué se debe esta reacción con esta operación, por favor? Dígame, ¿usted lo operaron con anestesia general o anestesia raquídea? Anestesia general, doctor. Ya. Bueno, en cuanto a lo que es cirugía urológica, también la realizan con cirugía laparoscópica. Puede haber complicaciones. Ahora, yo no le encuentro la relación que puede haber con el lado contralateral al lado que fue operada. Y llegar a operar esa zona del riñón, debe haber habido alguna otra situación o circunstancia de repente que pueda haber condicionado una lesión o alteración de la pierna del lado izquierdo. Pero bueno, al margen de eso, tanto en cirugía laparoscópica como en cirugía abierta, puede haber complicaciones de todo índole. Incluso algunos pacientes, cuando yo le he propuesto cirugía laparoscópica, y me dicen, no, con cirugía laparoscópica no, porque a mi tía lo operaron con cirugía laparoscópica y ¿sabe qué? Y quedó mal, igual sigue con cólico y todo, o tiene algún otro problema. Pero es que el problema no es ese, el problema es que tanto con cirugía abierta como con cirugía laparoscópica pueden haber complicaciones. No siempre los pacientes que se lo operan pueden quedar bien. De los 100 pacientes que se operan, no, puede haber uno que tiene alguna otra patología agregada o alguna otra circunstancia que queda como una complicación de repente de la operación. Pero para eso, doctor, ¿no se hace un estudio general previo a la operación? No, claro que sí. O sea, igual, todos los pacientes se les hace el diagnóstico, se les hace estudios antes de la operación, pero suceden casos, suceden casos en los mejores hospitales, en las mejores clínicas a nivel nacional, internacional, que suceden casos imprevistos que a veces por más se escapan a los estudios preoperatorios, y eso a veces condiciona complicaciones en el paciente posoperado. Pero considerando las operaciones abiertas y las operaciones laparoscópicas, o sea, en ambos casos se pueden encontrar o podemos encontrar complicaciones. Lógicamente que en laparoscópica es un poco menos, pero igual se encuentran, ¿no? Comunicación telefónica al 256735. Por favor, baje un poquito el volumen de su televisor. Ahora sí, lo escuchamos. ¿Sí? Lo estamos escuchando. ¿Aló? Sí, ¿cuál es su consulta, caballero? Bien, cortó. Estuvo en línea, pero cortó. Sí. Bien, doctor. Bien, vamos a retomar entonces la comunicación.
hay personas que desean participar en este programa. Por favor, no obstruyan la línea telefónica aquellos que solamente lo podrían hacer por molestar. Gracias a Dios hasta el momento no ha sucedido, pero esta línea, el 256735, está aperturada justamente para que las personas que realmente lo necesitan puedan aprovecharlo. Doctor, las técnicas que se utilizan, ¿cuáles son? Técnicas quirúrgicas, como te decía mención, hay técnicas quirúrgicas de la escuela americana y técnicas de la escuela francesa, que son prácticamente los pioneros en este tipo de técnicas quirúrgicas, ¿no? Consiste en hacer las incisiones. Bueno, lo que varía en cuanto a una y otra técnica es la posición en la que se colocan donde se hacen las incisiones y por donde se colocan la cámara o las pinzas, si se puede trabajar, y la posición del cirujano en cuanto a la disposición que tiene en cuanto al paciente. ¿Cuántos especialistas intervienen en una operación? Normalmente entramos 2 cirujanos que son especialistas y un cirujano más que nos asiste con la cámara. En la operación prácticamente la hacemos 2, pero un cirujano que lleva la cámara para poder identificar las imágenes con las cuales vamos a trabajar. Entonces, eso nos facilita que la operación también sea más rápida y más precisa. ¿Hay pocos cirujanos laparoscópicos en Ica? No, hoy en día ya hay una buena cantidad de cirujanos laparoscópicos que hacen cirugía laparoscópica. En los últimos años se han ido entrando ya a hacer este tipo de cirugía y ya prácticamente hay buen número de cirujanos que estamos haciendo cirugía laparoscópica. De verdad, doctor, que me he mostrado bastante interesada con este tipo de cirugía. Usted refiere que los pacientes en poco tiempo se recuperan, a las 8 horas ya están sentados, y eso de verdad que es increíble, porque lo que comúnmente sucede con un tipo de operación abierta es que el paciente está inmovilizado toda la noche y hasta el día siguiente, si es posible, con calmantes. Sí. El dolor es un tema también bien importante que se maneja, porque es completamente distinto operar a un paciente y el paciente que tiene una herida de 8 o 10 centímetros, el dolor es intenso, a tener una herida de 1 centímetro, imagínate. Sí, comunicación telefónica, muy buenos días, ¿cuál es su consulta? Sí, señorita, con el doctor quiero hablar. ¿Ya? ¿Lo está escuchando? Sí, señorita, soy un jubilado y estoy por operarme de la próstata hace ya 3 años. Siempre que llego al hospital que todavía que mis análisis se han vencido y así me tienen hasta ahorita. Ahora tengo una cita el 21 de abril, a ver qué decide el doctor. Lo que yo quisiera preguntarle al doctor, si me va a operar, que sean, hay 2 operaciones con trapo, como proboscopía, como rayo láser. Laparoscopía. Bien, muchas gracias. ¿La próstata también puede ser operada a través de laparoscopía? Sí, claro que sí. El detalle es que, como le digo, depende de la selección del paciente, pero en su mayoría se puede hacer con cirugía laparoscópica, ¿no? Ya no se hace la incisión que normalmente se hacía a través de la piel por encima del pubis para hacer una incisión y llegar a través de la vejiga a extirpar la próstata manualmente, que es una operación bastante cruenta. Hay sangrado y luego la persona también está varios días postrado en cama con sangrado y a veces incluso necesita ponerle sangre por el sangrado que ocasiona este tipo de operación. Pero ya se está haciendo también cirugía laparoscópica de próstata. La operación consiste en ingresar por el mismo pene, por la uretra, se ingresa con un aparato especial y la cámara entra por ahí, llega a la próstata y con un aparato que se llama resector se empieza, si se quiere decir para que se entienda, a sacar en rebanadas las próstatas y la saca por pedacitos por el mismo canal que trae el pene, y ya no se necesita hacer la incisión arriba, y el sangrado lógicamente es mínimo, casi no hay sangrado, y la recuperación también es mucho más rápida. Entonces también se puede hacer cirugía laparoscópica a nivel de próstata. Qué bueno, entonces, mucha atención a todas las personas, sobre todo, bueno, en este caso los caballeros que padecen de esta enfermedad. Comunicación telefónica al 256735. Ojalá tenga su televisor al costado. Muy buenos días, lo escuchamos. ¿Cuál es su consulta? ¿Aló?
les vamos a rogar a las personas que desean hacer su consulta, por favor tengan su receptor al costado para que nos puedan escuchar. Eso sí, con bajo volumen para hacer una comunicación más fluida. Sin duda, doctor, para que se realice este tipo de intervenciones, aparte del equipo especializado que tiene que ver en el hospital, también tiene que existir en el nosocomio los equipos sofisticados, digamos, porque cada día, pues, digamos que la tecnología va en avance, ¿no? Claro. Y tiene que ir de la mano, pues, con la ciencia, con la medicina. Sí, efectivamente. En el hospital regional tenemos la suerte de tener equipos de avanzada que nos permite utilizarlos y nos permite ponerlos a disposición de las personas que lo necesitan, ¿no? Tenemos... En el hospital regional, ¿cuántas intervenciones se realizan a la semana? Intervenciones con la laparoscopía. Con la laparoscopía. Realmente esto recién, bueno, como le digo, el año pasado se está operando con esta nueva torre que se ha adquirido, y lo que de repente nos limita un poco son el personal, que a veces estamos en organización para ver, porque como le hice mención, no solamente entra un solo cirujano, y no solamente entra una sola enfermera, se necesita 2 enfermeras, y a veces solamente se guardia una enfermera en recuperación, una enfermera en sala y una enfermera por la sala, y cuando necesitamos operar, entonces un poco que estamos tratando de solicitar, viendo la manera de que se hagan más frecuentes, y en cuanto al personal, que haga la cantidad de personal para poder hacer este tipo de operaciones, ¿no? Con ciertas limitaciones, pero se está haciendo regular cantidad de operaciones. Comunicación telefónica, aló, muy buenos días, ¿cuál es su consulta? Aló. ¿Cuál es su consulta? Aló. ¿Cuál es su consulta? Le estamos escuchando. ¿Puede levantar un poquito, por favor, el volumen? Bien, a las personas que deseen de verdad intervenir, les vamos a rogar una vez más que hablen un poquito más fuerte. Sabemos que están en la línea. También pueden hacer de repente sus interrogantes por interno. Igual, los especialistas que invitamos aquí a este programa los van a escuchar. Es el provecho de todos ustedes. Hemos hecho ya un